Hola, buenas tardes, porque son casi las 3 de la tarde, hoy lunes. En vista de que no pudimos tener ese servicio ayer por la situación de el malestar del pastor, de todas formas yo tenía algo preparado para el Día de las Madres, por tanto, quiero en esta tarde conversar con ustedes un poquito en lo que se refiere a la madre y la confianza de la madre siendo y estando absolutamente en nada más que en Dios. Nosotros como padres, y especialmente hablo de la madre, tenemos grandes responsabilidades en el cuidado y en la crianza de nuestros hijos. Y tú me dirás, bueno, es que ya mis hijos han crecido. Sí, esto puede acontecer, pero aún Dios nos da sabiduría para poder aconsejarlos o cuidarlos y nos da mucha paciencia y vamos a ver a través de la palabra en qué está basada específicamente esta confianza. La Biblia comienza con un versículo que es el Salmo 127, versículo 3, que dice, vamos a empezar por el uno, porque es algo muy importante. Está hablando sobre la edificación de nuestra casa, sobre qué base nosotros tenemos que solidificar nuestra familia. Y dice así, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. Y aquí, en el versículo 3 específicamente, donde quiero concentrar tu atención, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nosotros como madre llevamos ese fruto, creció, se formó, salió de nuestro vientre y después nosotros tuvimos la gran responsabilidad que nos da el Señor de criarlos. Conocemos que vivimos en una época muy difícil donde los estandartes de la sociedad están completamente contrarios a la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros como madres en la voluntad del Señor tenemos que aprender cómo defender y cómo poder confiar completamente y absolutamente en Dios. Y esta fe, hermanas, amadas, solamente puede estar basada en la fe, en la oración, en la palabra y en la obediencia. Si nosotros afirmamos nuestra vida en estos cuatro pilares, podemos en un momento determinado o para siempre hacer una vida efectiva de consagración a nuestros hijos. Porque lo primero que tenemos que aprender es que nosotros estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Por tanto, eh, va a haber una guerra continuamente entre estos dos mundos. Y si nosotros no afianzamos o no ponemos nuestra confianza completamente y absolutamente en Dios, va a ser muy difícil caminar este camino. Estas confianza absolutamente está en la fe, como dije al principio, en Cristo, porque Cristo es que nos enseña lugares espirituales y circunstancias en las cuales que no tienen ninguna comparación con este mundo. La fe en Cristo nos lleva a mirar más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. La fe en Cristo nos da la confianza para saber que si las cosas no están yendo bien, irán bien. La fe es algo que nosotros no podemos explicar, pero se vive dentro de nosotros. Y como dije al principio, es uno de los cuatro pilares en los cuales nosotros tenemos que afianzar y estar
firmes en esta confianza. En Juan, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, la palabra dice, porque todo lo que es nacido de Dios, y nosotros hemos nacido de Dios, tus hijos que tú estás instruyéndolo con mucha dificultad, porque este mundo los quiere sacar con su filosofía, con sus conceptos, con sus preceptos, con sus mentiras, con sus estrategias y con todo lo que les rodea. Dice la palabra de Dios que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. Nuestra fe puede hacer cosas que nosotros no podemos ni tan siquiera explicarlas, porque son sucesos en el mundo espiritual en el cual nada que comparar con las cosas de este mundo. Nosotros tenemos una certeza y una confianza de que hemos vencido al mundo y la hemos vencido con nuestra fe. Por eso es que es necesario que como madres y también como padres, porque los dos edifican la casa, nosotros levantemos nuestros hijos en la verdadera fe en Dios, porque esta fe es la que puede vencer al mundo. En 1 Corintios 2:5 dice que esta fe está fundada en el poder de Dios. Hay poder en la fe en Jesucristo. Hay poder en esto que nosotros hemos alcanzado y que hemos puesto en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Esa fe nos levanta cuando no podemos más. Esta fe nos da confianza de que veremos algo más allá de lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Esta fe nos sostiene en momentos difíciles, porque sí van a venir momentos difíciles con tus hijos, con las circunstancias, con la casa, con la sociedad, con las enfermedades. Mira, ahora mismo estamos viviendo momentos muy difíciles en los cuales no podemos ni reunirnos como hermanos para poder amarnos unos a los otros, orar unos por los otros, aunque estamos haciéndolo por Zoom, pero no es lo mismo, hermano. No es lo mismo el amor fraternal. Por eso es que el Señor en su sabiduría dice que no os dejado de congregados como tienen mucho por costumbre, porque verdaderamente en la congregación entre los hermanos Él manda bendición y vida eterna. Pero esta fe nos sostiene, hermano. Esta fe es la confianza en la cual nosotros podemos arraigar nuestras debilidades, sabiendo que si tenemos esta fe, sobrepasaremos estos momentos difíciles. Van a venir situaciones con tus hijos, van a venir situaciones que tú no te lo vas a esperar, pero el Señor te dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por tanto, esto es lo que nosotros debemos inculcar en el corazón de nuestros hijos, la fe verdadera en Cristo Jesús, porque los niños son un don de Dios, son un regalo de Dios. Cuando nosotros tuvimos nuestros hijos, no es porque nosotros pues lo hicimos y en una manera carnal, sí, fue carnal, pero el Espíritu fue dado por Dios para que esta criatura viniera a la tierra. Por tanto, es un regalo de Dios para nuestras vidas. Y las personas regularmente, cuando no tienen esta fe en sus corazones, no pueden ver esto como una realidad, sino lo ven como que es el resultado de una relación íntima sexual. Por tanto, hubo una fecundación y pues nació un niño. Pues no, es más allá que esto. Porque cuando nace un niño, el Espíritu de Dios es el que le da vida. A pesar de que nacemos en un mundo pecaminoso, pero el Espíritu está ahí depositado para que cuando el niño tenga suficiente conciencia y pueda aceptar a Jesucristo como su Salvador, ese Espíritu nazca de nuevo. Nazca de nuevo a una vida espiritual, de la cual fuimos desprendidos por el pecado original. Esta fe, cuando nos llega una noticia que no podemos aceptarlo en nuestro corazón, nos hace descansar, porque es la fe que ha vencido al mundo. Jesucristo es la fe que ha vencido al mundo. Nos da esperanza. En Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve, hermano.
A veces no podemos ver más allá con nuestros ojos naturales, pero con esta fe que despierta nuestros ojos espirituales podemos ver más allá y tener confianza y seguridad que Dios está en control de nuestra vida, de la vida de nuestros hijos, de la vida de nuestra familia, de las circunstancias. Estamos viviendo momentos bien difíciles donde no sabemos en qué va a terminar todo esto, pero debemos de confiar que el Señor está en control. El Señor está en control. ¿Por qué lo ha permitido? Porque hay mucho pecado en la tierra y nosotros mismos hemos provocado todas estas cosas. Y la palabra es bien clara cuando dice que vendrán las aflicciones a justos y injustos. Sale el sol para justos y para injustos. Viene la lluvia para justos y para injustos. Así que nosotros también somos partícipes de todo esto que acontece. Pero volviendo al tema, nuestra fe es la que vence al mundo. Nuestra fe es la que nos permite enseñar a nuestros hijos a, a caminar por un camino en el cual muchos no caminan. Y tú como madre y tú como padre, porque no solamente la madre, pero bueno, en este día especial del Día de la Madre, el Señor te dice que cultives tu fe, que levantes tu fe en tu corazón, que a mí me ha tocado muy difícil, porque cuando estaban creciendo mis hijas, nosotros no estábamos afirmados en la verdadera fe. Pensábamos que estábamos haciendo las cosas bien y no lo estábamos haciendo, pero yo tengo fe que Cristo va a vencer. Cristo es el que va a vencer las cosas de este mundo que yo no puedo ver con mis propios ojos. En Marcos 11:24, perdón, en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Yo completamente tengo la certeza de que mis hijas un día vendrán a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Él no me va a defraudar. Él no te va a defraudar. No estás viendo las cosas como tú quisieras que pasaran, porque es demasiada influencia, hermanos. Demasiada influencia y nosotros a veces no tenemos una vida completamente consagrada para poderles enseñar el camino correcto. Por eso, en este día, yo te voy a dar estos 4 estandartes para que nosotros podamos hacer una obra mucho mejor de la que hemos hecho hasta hoy. El segundo estandarte de que te voy a hablar es la oración. Y dice en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidéis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero esta es una oración, no de un día, no de un minuto, no de un servicio de oración. Es una oración constante, es una oración firme, es una oración con fe, es una oración que quebrante el corazón de Dios. Porque Él oye a un corazón contrito y humillado. Ese el Señor no lo rechaza. Nosotros podemos pedir las cosas momentáneamente, pero después nos olvidamos porque somos olvidadizos. Pero si tú pones esta oración delante del Señor, por tu familia, por tus hijos, por la consagración de ellos, yo te aseguro que el Señor no te va a defraudar. Porque hay promesas en la palabra. En la palabra dice en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, pero orando firmemente, con perseverancia, orando todos los días de tu vida, quebrantándote delante del Señor y confiando que Él está oyendo tus oraciones. No es una oración, como yo te digo, de un minuto y no es una oración de un servicio de oración, es una oración presente y constante delante del Señor, porque hay promesas que Él quiere cumplir en ti. Y dice que al creer lo recibiréis y os vendrá. Veremos la gloria de Dios si nos mantenemos firmes. Veremos la gloria de Dios si entendemos su corazón y su mente. Veremos la gloria de Dios si mantenemos nuestra fe permanente y firme. No en las cosas que son vanas de este mundo, sino en el Evangelio, en la pureza de la palabra de Dios. En la oración nos enseña muchos puntos, el cual vamos a ver ahora. En Marcos, el Señor dice que levantándose muy temprano y siendo aún muy oscuro, salió
y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esa es tu relación íntima con tu Señor. En el momento que nadie te ve, en el momento que nadie te oye, en el momento en que hay silencio alrededor tuyo, allí tú te tiras delante del Señor y tú le ruegas y tú le pides. Ese es un ejemplo del Señor que el Señor nos enseñaba y vamos a leerlo. Creo que es Marcos capítulo 1, versículo 35. Vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar aquí. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. O sea, te levantas de mañana cuando aún no ha salido el sol, cuando aún ni los pajaritos están cantando, a tener una comunión con tu Dios, a batallar por la vida espiritual de tus hijos. Yo estoy hablando lo mismo para niños chiquitos que para teenagers, que para ya adultos jóvenes. Es nuestra responsabilidad, como dice el Salmo 127, que si si no edificamos la casa con Dios, en balde edifican la ciudad. Te levantas de temprano en la mañana, y me estoy incluyendo yo misma y predicándome a mí misma para tener una comunión con mi Padre, una comunión, un derramamiento de mis pensamientos, de mis sentimientos delante del Señor, ahí donde nadie te ve, donde nadie te escucha, ni el que duerme al lado tuyo. ¿Lo hacemos, hermano? Tenemos que ponernos de ejemplo primeramente. Hacemos estas cosas para que el Señor escuche nuestro clamor y obre en la vida de nuestros hijos, aún en nuestra vida. Él nos enseña que así mismo hacía, que él se levantaba bien temprano, como dice en el 35. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Tendría el Señor Jesús, Cristo, necesidad de orarle a su Padre cuando el Padre vivía en él? Sí, porque era Jesús el hombre. El que tenía debilidades, el que tenía problemas, el que tenía pensamientos que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios, y así somos nosotros, hermanos. Por eso Él nos pide una absoluta comunión con Él. Absoluta comunión con Él. Es muy importante saber que en la oración hay poder. Y que los que tenemos fe en Cristo Jesús podemos alcanzar más allá de lo que nosotros mismos nos esperamos. Una madre de fe ora siempre por su familia. Un padre de fe ora siempre por su familia, hermano, siempre. No es un día, no es una hora, es siempre. Es mantener nuestra oración constante por nuestras familias, porque hay una batalla muy grande en la cual tenemos que librar. Y solamente se libra en la oración. La oración abre el camino de la bendición, hermanos. La oración abre ese camino que es solamente desciende del cielo. Porque la bendición solamente puede ser del cielo, puede ser de más allá de lo que nosotros podemos ver. La bendición desciende del cielo porque todo lo que es bueno y todo lo que es puro desciende del Padre de las luces. En la oración, hermanos, y en ese camino de bendición está la protección de Dios para nuestros hijos y para nosotros. Y vayamos a Isaías. Si tienen la Biblia, la pueden buscar. Y si no, oíd lo que voy a decir, lo que voy a leer. Isaías capítulo 91, versículo 4, dice así. Dice que, vuelvo a decir, que la oración abre camino de la bendición, de protección, de salvación y de sabiduría de Dios. En Isaías, de protección, vamos a ver lo que dice el libro de Isaías, capítulo 91. Perdón. Perdón. No es Isaías. Ahí tuve un error. Ok, vamos a ir al Salmo 121, 7 y 8. Porque Isaías trae solamente 61 capítulos. Salmo 121,
7 y 8 dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La protección de Dios está en el poder de la oración. Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, Dios escucha nuestro clamor. Dios está atento al clamor de los justos. Por tanto, Él te guardará de todo mal y guardará tu alma. En el Salmo 91, no en Isaías, en el Salmo 91, vamos allá. Ahora fue que me di cuenta que había puesto un error ahí. En el Salmo 91, capítulo 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Pero para poder tener esta protección, hermano, tiene que haber oración. Tiene que haber consagración. Y la consagración comienza cuando nosotros tenemos una comunión directa con nuestro Padre Celestial. Nadie puede graduarse de la universidad si no tiene una comunión con los libros y con el maestro. No tiene un conocimiento puesto en su mente para poder pasar unos exámenes. Pues nosotros no viene un conocimiento a nuestra mente, sino a nuestro espíritu, llenarnos de fe, llenarnos de confianza, llenarnos de oración para poder tener una comunión verdadera con nuestro Padre Celestial. Entonces vendrá la protección sobre ti, vendrá la protección sobre tu familia, sobre tus hijos. Hay una oferta y una demanda. Búscame de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Búscame. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso, que no quiere compartir su gloria con nadie. Y esta es la gloria de Dios. La gloria de Dios es tener a sus hijos bajo sus alas, bajo la protección. Es poderlos cuidar del peligro. A veces lo hace y ni siquiera nosotros tenemos una comunión con Él porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Ese es el método que Dios ha usado para nuestras vidas. Poder estar completamente presto su oído a nuestro clamor. Pero ¿qué clamor vamos a hacer si siempre estamos tan ocupados? ¿Qué clamor vamos a hacer si siempre estamos en nuestras cosas? Hoy yo los exhorto, mis amadas, a que su confianza esté completamente y absolutamente en Dios. No confíes en tus propias sabiduría. No confíes en tus propios consejos porque esos no son efectivos. Desgraciadamente, nuestra juventud, nuestros hijos están creciendo, como dije anteriormente, en un mundo completamente caído y cada día es peor y la maldad está en aumento. Es responsabilidad de nosotros porque nuestros hijos son el fruto y el don de Dios, el regalo que Dios nos ha dado. La oración abre también el camino de la bendición para la salvación. Tenemos duda que nuestros hijos no están salvos. Busca a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a Lucas capítulo 19, versículo 10. Y todo esto que yo estoy hablando, hermano, me lo estoy aplicando a mí misma, porque yo también tengo hijas que se separaron del camino del Señor. Por los motivos que hayan sido, no muestran una vida de comunión. Claro, el Señor es el único que juzga, como nosotros sabemos, pero nosotros vemos por los frutos. Él nos ha dado una señal para poder ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Amén. En Lucas capítulo 19, hermano, y esto es un sufrir muy grande. Quiero decirles que mi corazón sufre al ver lo que veo con mis ojos, pero tengo fe que el Señor va a ser más allá de lo que yo veo. Por eso es necesario que nosotros tengamos una comunión con nuestro Dios. Porque nuestros hijos deben ser salvos. A eso el Señor nos llamó. El Señor nos llamó como padre, no solamente a alimentarlos físicamente, a darle un techo, un hogar, que es parte de nuestra vida, sino
a poder instruir su alma y su espíritu para que lleguen a conocer al Dios de la salvación. Y dice Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos que han nacido con la simiente pecaminosa. Nosotros no podemos permitir que el enemigo agarre el alma de nuestros hijos. Nosotros tenemos que batallar en oración y con fe, creyendo que el Señor está haciendo la obra. En Proverbios capítulo 3, no lo tengo escrito, pero creo que es el correcto, habla de una sabiduría. El capítulo 2. La oración abre el camino de la bendición, de la sabiduría de Dios. Porque cuando hay palabra y hay fe, hay oración. Hay necesidad de búsqueda de nuestro Dios en oración. Y el Proverbios capítulo 3, capítulo 2 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaré dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres su voz, si como a la plata la buscares, la sabiduría es Cristo, hermano, y Cristo está en la palabra, y la escudriñares como a tesoros. Cuando una persona va a buscar un tesoro, lo busca en la tierra o en las cuevas o en las minas, los tesoros naturales, y tiene que usar diferentes técnicas para poder llegar a ese tesoro. La técnica que te ha dado el Señor hoy para poder tener los tesoros que nosotros necesitamos es la oración y la fe, la palabra y la obediencia. Dice, si como a la plata la buscares, ¿por qué? Porque la plata a todo el mundo le gusta. ¿Mm? Y el Señor te está comparando. Si tuvieras esa necesidad y si tuvieras esa ansia de buscar esa plata, así como la puedes usar para tener comunión conmigo, dice, y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. El que es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, que la sabiduría no es más que Cristo, ¿y cómo entra Cristo? ¿Cómo puede hacerse depósito en tu espíritu y en tu alma? A través de la búsqueda de la palabra, a través de la búsqueda de la oración. Si tú no abres la palabra, tú no tienes comunión con Jesús. ¿Es la verdad? Porque en la palabra está su espíritu y está la vida. Y la carne para nada aprovecha. Juan 6, 66, 63. Entonces vamos a seguir aquí. Entonces entenderás la justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la dirección te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de la perversidad que hablan los hombres y de las sendas tenebrosas, etcétera, etcétera. La sabiduría de Dios es uno de los caminos que el Señor nos ha provisto a través de su bendición, de la bendición que desciende del cielo, para que nosotros podamos tener una seguridad en la oración que nosotros hacemos a nuestro Señor. El tercer estandarte, el tercer pilar que nosotros vamos a hablar en esta tarde con respecto a la confianza de una madre depositada absolutamente en Dios es
la palabra. La palabra nos fortalece y nos da confianza. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo vamos a decidir bien? Si decidimos de acuerdo a lo que nosotros creemos y a las experiencias de nuestras vidas. No. Nuestras decisiones y, nuestras actitudes deben ser completamente a través de la palabra de Dios, porque dice que la palabra es lumbrera a mi caminar. Una madre fortalecida en la palabra puede ganar batallas al enemigo que le quiera arrebatar la salvación de sus hijos. Un padre fortalecido en la palabra sabe cómo hablar, cómo determinar, cómo disciplinar, cómo ganar la batalla al enemigo de nuestras almas, que es Satanás, al que quiere robarnos nuestra fe y nuestra confianza. ¿Por qué? Porque conoce sus estrategias. Porque al conocer a Dios, podemos despertar de nuestra vana manera de vivir y entender el mundo espiritual que antes no entendíamos, hermano. Por tanto, ganar la batalla al enemigo es a través de la palabra. Y en Efesios capítulo 6, vamos allá, versículo 10 y 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y cómo te fortaleces en el Señor? A través de la palabra, a través de la fe, a través de la oración. Esa es la manera que Dios ha establecido en su palabra para nosotros ser fortalecidos en el Señor. Porque va a haber batalla. Va a haber batalla por tus hijos, las cuales tú tienes que librar. Ellos no tienen fuerza. Ellos no tienen comunión. Ellos no leen la palabra. Hay excepciones, por supuesto, pero hablando globalmente, no tienen fuerza para buscar de la palabra. Entonces te toca a ti, madre, depositar absolutamente la confianza en Dios. ¿Y cómo la depositas? Pues así, batallando, conociendo su corazón. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podrán estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque van a venir. Las acechanzas del diablo van a venir. Va a venir a lo mejor duda a tu corazón, va a venir desencanto a tu corazón, va a venir decepción a tu corazón, vas a dudar de las promesas de Dios porque no lo puedes ver, porque lo ves muy lejano, pero si fuera por eso ella estuviera destruida. Pero en el nombre de Jesús, la fe que Él ha depositado en mí y la labor que ha hecho durante los años, en la confianza que yo tengo en mi Señor, me ha dado la fortaleza para poder batallar contra el enemigo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con las huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. La vida no es fácil. Y en Cristo, todos dicen que Él lleva nuestra carga, sí, pero si nosotros podemos entender o practicar esto, a veces nosotros queremos llevar la carga y se hace un poco difícil. Pero cuando verdaderamente tenemos la confianza absoluta y depositada en Dios, esta carga se hace más fácil, más ligera, pero es carga. Pero es carga. Esta palabra nos hace a nosotros, madres, poner el buen depósito en el corazón de los hijos. Cuando tenemos buena palabra, cuando tenemos una comunión, cuando tenemos una confianza, cuando tenemos una oración delante del Señor, a solas, y Él oye nuestro clamor, esto nos fortalece para poder depositar en el corazón de nuestros hijos todas estas cosas, como lo hizo Loida y Eloísa en Timoteo. Mira lo que dice Pablo.
Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita entender lo que el Espíritu de Dios dice en este día y lo que ha puesto en mi corazón para que les comparta con ustedes. Tenemos que a veces hacer cambios, hermano. Tenemos que dar una vuelta de 180 grados. Y si íbamos de una forma, coger de otra, a ver si el Señor nos ayuda más. Porque solamente la ayuda viene del cielo. Porque en nuestro caminar a veces no lo hemos hecho bien. Dice, segunda de Timoteo 2, 1, 3, dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le está hablando Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí antes, muchos testigos, esto encargo a los hombres fieles que sean idóneos. Perdón, es en primera de Timoteo. Estoy mal. A ver. No, segunda de Timoteo. A ver. No, parece que no. Es primera de Timoteo, perdónenme. Menos mal que esto no está saliendo en Facebook. Solamente es para nosotros. Perdón. Bueno, no tengo bien, no sé por qué me he confundido en esto, pero lo tenía bien claro. Dice, esfuérzate en la gracia. Bueno, el asunto es que después yo buscaré la escritura, no la tengo correctamente, no sé por qué. Bueno, siempre me pasa, ustedes saben. Loida era la abuela y Eunice era la madre de Timoteo y ellos habían puesto un depósito de fe en Cristo Jesús en su corazón desde que era niño. Y Pablo viene y le dice, sé que las cosas están pasando, te estás como, te estás sintiendo un poco abrumado, pero yo te pido en el nombre de Jesús que avives el don que había sido puesto en ti a través de la imposición de manos. Pablo tenía una vista más allá de la que pudimos nosotros a veces tener y le estaba diciendo a Timoteo, anímate, 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 porque tu abuela y tu madre han puesto fe en tu corazón, han puesto lo verdadero en tu corazón, por tanto no te dejes amedrentar por las cosas de este mundo. Ese es el propósito de nuestra vida, hermano. El propósito de nuestra vida ya no de nosotros. El propósito de nuestra vida es para el Señor, para su gloria. Y el Señor dice que nuestros hijos son un regalo de Él. Por tanto, nosotros debemos de aprender cómo hacerlo mejor. Yo no tuve instrucción, nadie me hablaba de eso. Hice lo mejor que pude y lo hice mal. Pero para la gloria de Dios, ahora el Señor me ha dado suficiente conocimiento en mi espíritu y en el espíritu del pastor para poderlo enseñar a ustedes a que no fracasen, que perseveren, que hagan lo que Dios está diciendo en su palabra. La palabra también te da conocimiento del corazón de Dios. Cuando tú lees la palabra y tienes comunión con Dios, oración, cuando tu fe está fuerte porque has crecido en ese hombre interior a través de la palabra de Dios, a través de tu fe, a través de la oración, empiezas a tener conocimiento del corazón de Dios. Y no estás interpretando las cosas de acuerdo a tu manera de pensar, sino de acuerdo al conocimiento de Dios. Y puedes discernir muy bien entre bien y mal. En Hebreos 5:4 la palabra dice clara. Claramente dice la palabra esto. Perdón. Hebreos 5:4 dice, Santiago, Hebreos 5:4. Hebreos ante Santiago dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Perdón. 5:14. Dice, pero el alimento, vamos a empezar en el 12, porque
Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Examínense ustedes a ver cómo están en lo que la palabra está diciendo. Pero el alimento sólido, hoy estás recibiendo palabra, alimento sólido, no para que te atarugues, sino para que lo digieras, rumees, lo devuelvas, lo mastiques y te lo vuelvas a comer y lo deposites en tu espíritu y en tu alma. Pero el alimento sólido es para, para los que han alcanzado madurez. ¿Te consideras un cristiano maduro? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, a veces nos pasan las cosas por delante y no podemos discernir porque no tenemos comunión con Dios. El único que discierne es el espíritu, y si el espíritu no está alimentado, está débil. Por tanto, si tienes debilidad no puedes discernir lo que está aconteciendo a tu alrededor, y si no puedes discernir, no podemos ayudar a nuestros hijos. Debemos discernir los tiempos. Debemos de discernir las circunstancias, debemos de discernir las situaciones, debemos de discernir a dónde están situados nuestros hijos para poder hacer lo mejor que podamos hacer, porque hay parte que no vamos a poder hacer, pero lo que nos corresponde a nosotros hay que hacerlo. Y si nosotros no somos inmaduros, si no somos maduros en la palabra, nosotros podemos discernir entre el bien y el mal, y a esto le agrada a Dios. Y esta es la confianza que Dios ha depositado en nosotros. En Proverbios 22:6 dice, hay una dirección de parte de Dios que es completamente válida. Completamente válida. Esto hablo para aquellos que aún tienen niños pequeños. Instruye al niño en sus caminos y aún cuando fuera viejo, no se apartará de él. El consejo de Salomón a los padres de instruir al niño en sus caminos y aún cuando fuera viejo no se apartara de él, es criar al niño, criar y formar a un niño en el contexto de la palabra y de la Biblia. No lo dejes jugar tantos jueguitos. Siéntate con él, toma tu tiempo, mamá, papá, toma tu tiempo, instruyelo en la palabra. Hay muchas, pero muchos métodos de podernos sentar con nuestros niños pequeños a instruirle la palabra gráficamente y muy instructivo, muy entretenido, hermano. Yo lo he visto. Haz tu parte, dice el Señor, y yo me encargaré del otro. Porque dice que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para instruir. Segunda de Timoteo 3:16. Enseñar a los niños las verdades de la Escritura los hará más sabios para aún decidir en su propia salvación y para poderlos preparar para toda buena obra, hermanos. ¿Por qué ustedes creen que hay jóvenes sirviendo al Señor? Porque han tenido padres completamente consagrados para la obra. Uno de ellos, no me acuerdo su nombre, es aquel misionero que no tiene ni brazos ni piernas. Sus padres eran misioneros y ahora predica el evangelio por todas partes del mundo. Porque sus padres fueron consagrados al Señor. No eran mitad y mitad. Tú puedes ser consagrado para el Señor. Tú puedes disponer de un tiempo en la semana para poderte sentar con tus hijos e instruirlos con muchos métodos que hay. Métete en internet, búscalo, porque tienes la facilidad para hacerlo. Yo sé que el tiempo es corto, pero más malo es después no tener el tiempo que haya pasado. Nosotros debemos preparar a nuestros hijos para toda buena obra, para que ellos sean, no sean investidos con la cultura, con las doctrinas equivocadas, con los valores de los jóvenes seculares, porque van a tener que salir al mundo a estudiar, porque van a tener que ir a una universidad donde le van a proporcionar todos los medios para que duden de su fe. Oh, Señor, tenemos que hacer la obra, hermanos. Aquellos que tienen mamás, papás, que tienen jóvenes pequeños, hagan la obra. Instruyan a sus hijos.
Muy claramente Dios instruyó a Moisés para que repetidamente el patrón de la palabra fuera instruido a los hijos. Le dice que se la pusieran en sus frontales, en la parte de la puerta, para que nunca se olvidaran de ella. Que las repitiera y las hablara estando en su casa, andando por el camino, al acostarse, cuando te levantes. Que la ataras en la mano, que la pusieras en los frontales de tus ojos, que la escribieras en los postes de tu casa, en tus puertas. Esto es Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 y 9. De esta manera, Dios podría bendecir la tierra. Y de esta manera, ellos pudieran habitar en la tierra con seguridad. Pero hay muy pocos padres que instruyen a los hijos en los caminos del Señor. Por eso la tierra está cada día más maldecida. Y estamos recibiendo las consecuencias de esto. Porque de la única manera que podemos bendecir nuestra tierra es bendeciendo nosotros a nuestros hijos y haciendo diferencia en la sociedad. En Deuteronomio 30, 16, dice la palabra de Dios, porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Cuando nosotros vivimos bajo la cobertura de Dios, bajo su bendición, haciendo todo lo que Él nos ha mandado a hacer como Padre, tenemos bendición en nuestras vidas, en aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Y el cuarto pilar es la obediencia. Sin obediencia, nada de esto puede acontecer, porque la obediencia es lo que nos trae a buscar al Señor, porque el Señor nos ha instruido de esta manera. La instrucción de Dios trae recompensa, pero mucho más la obediencia a ella. Tú puedes ser instruido, tú puedes estar oyendo la palabra hoy, tú puedes estar recibiendo esto en tu corazón y en tu espíritu, pero si no lo practicas a través de la obediencia, no sucede nada. La Biblia claramente enseña que instruir a los niños para conocer y obedecer a Dios es la base de su vida, de su fortaleza, de sus decisiones, de su futuro. La base para que tengan conocimiento que hay pecado y que hay necesidad de un Salvador. La base para que ellos de pequeños comprendan que no son perfectos y puedan de edad temprana reconocer que necesitan arrepentimiento de su vida de pecado y que necesitan un perdón. Los padres amorosos instruyen a los niños en su camino y los dirigen hacia el Salvador. En Efesios 6:4 dice, no provoquéis a vuestros hijos. Dios ha dado a los padres la responsabilidad de instruir y criar a los hijos por el camino correcto y se necesitan dos cosas fundamentales. Una actitud correcta y un fundamento correcto. La actitud correcta te la estoy tratando de explicar hoy a través de la palabra de Dios, de lo que dice Dios en su palabra, no de mi conocimiento, ni tan siquiera de mi práctica, porque no lo hice bien. Ojalá que hubiera sido instruida por Dios y por su palabra, como hoy ustedes están siendo instruidos, cuando mis hijos eran pequeños. Ojalá. Cuando nosotros vinimos a los caminos del Señor, ya mi hija mayor tenía 16 años. Estaba a punto de partir para la universidad, el cual su fe fue desmoronada, lo poco que pudimos hacer en ese tiempo. Mi hija de medio, que ahora tiene 34 años, tenía unos 10 años, empezamos a cultivar, pero en una edad muy difícil, hermano. Y la de 5 es la que un poquito logramos hacer algo. Se lo digo por experiencia. No es que estén en malos caminos, no que estén haciendo cosas malas, ni que han estado presos, ni que me han dado dolor de cabeza, ni que han hecho cosas que yo debo de avergonzarme, no, porque Dios me ha cuidado a mis hijos, a nuestros hijos. Ha tenido misericordia sobre nuestros hijos por amor a nosotros. Por eso es necesario que ustedes estén atentos a lo que el Señor dice hoy a su iglesia. Una actitud correcta es una actitud con perseverancia y con orden y amor. Si en nuestras casas no hay un orden, no hay una perseverancia, ni hay amor, las cosas no van a funcionar. ¿Por qué? Porque en el orden está la disciplina y en la disciplina está el Señor.
si no hay una perseverancia en cosas que hacemos constantemente para poder construir en el espíritu, en el alma de nuestros hijos, algo que sea constante, ellos no lo van a desear. ¿Por qué aprenden a ir a la escuela? Porque es algo que es rutinario, constante. ¿Por qué aprenden a que se deben de bañar? Porque tú se lo enseñaste. Porque hubo una perseverancia en esa enseñanza. ¿Por qué ellos aprendieron a comer? Porque tú se lo enseñaste, mamá y papá. ¿Por qué ellos aprendieron a caminar? Porque tú los ayudaste. ¿Por qué aprendieron a leer? Porque entre la maestra y tú hicieron ese trabajo. Te toca a ti hacer entonces el trabajo que nos toca hacer. Acuérdense, actitud correcta y fundamento correcto para poder llevar todo esto a cabo. Perseverancia, amor y orden. Fundamento correcto, la obediencia a la palabra y nuestro ejemplo. Ellos ven en nosotros algo para determinar cómo yo debo actuar. Ellos aprenden por lo que ven. Es bueno que tú busques y tú te instruyas y tú te llenes de la palabra y tú cojas madurez en la palabra, pero instruye a tus hijos. Busca métodos. Sé perseverante. Enséñales el amor de Dios. Porque nosotros aquí en la iglesia hacemos una parte, pero ustedes en la casa, madre, papá, tienen la confianza de tener a Dios a su lado. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Dios me los bendiga, Dios me los cuide, Dios les dé sabiduría para poder poner todo esto por práctica. Y en el nombre de Jesús batallaremos juntamente con ustedes en poder solidificar la vida de nuestros hijos en la instrucción de la palabra de Dios. Nos vemos pronto. Amén.